Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hiperdata, tu vida conectada, Javi. ¿Qué tal, André? Hablemos de inteligencia artificial, ¿te parece? Oiga, sí, es un tema para todos los días, porque de hecho hay cosas que están cambiando de manera vertiginosa, casi que hora tras hora, y las noticias son importantes, además también tienen mucho que ver con nuestras vidas. Oye, hay un tema que me llama mucho la atención y es cómo podernos diferenciar de una inteligencia artificial, por Uy, ejemplo. es una buena pregunta, pero bueno, de pronto tal vez la pista la de la autenticidad, lo ético, tal vez, ¿no? Bueno, y herramientas también que nos pueden funcionar para saber cuando usted es un humano y no es una inteligencia artificial. Por Ujú. ejemplo, usted ha oído hablar de una compañía que de hecho le estamos haciendo seguimiento ya hace un par de años y es Tools for Humanity, Sí, ¿cierto? sí, lo hemos Hemos mencionado. visto cómo ha recorrido diferentes lugares del mundo y ellos se centran en eso, cómo a través de la identidad usted puede definirse como un ser humano o, por ejemplo, diferenciarse de una inteligencia artificial en este caso. Ujú. Vamos a hablar de eso porque mucha gente pues no entiende a veces mucho como el objetivo de la compañía, cómo funciona, porque podría ser algo, una herramienta muy práctica para ayudarle a usted en temas de identificación y bueno, de eso vamos a estar hablando, de Tools for Humanity. Para los que no saben de esta compañía, digámoslo así, se lanzó en el año 2019, ya tiene sus añitos. 6 años ya, sí. Exacto. Detrás de la compañía está un personaje que yo sé que más de uno han escuchado y es Sam Altman. Claro, el hombre ChatGPT. Claro, detrás de la compañía OpenAI, bueno, el ChatGPT, y ellos pues tienen un enfoque muy interesante de cómo construir como soluciones para los humanos en estas épocas o en la era de la inteligencia artificial. Por eso le traigo un invitado hoy para eso. Buenísimo, buenísimo. Además, porque es que, además de las cosas que se plantean como innovación, siempre quedan algunas dudas que hay que resolver. Porque indudablemente, sin duda, el poder que nosotros nos identifiquemos como humanos y nos distingamos de la inteligencia artificial, pues representa que también algunas de las cosas que nos pertenecen estén en el manejo de un tercero, ¿no? Claro, así ha pasado siempre. Por ejemplo, cuando uno empezó a conocer pues no sé, el Internet. Sí. Ustedes están dejando información antes cómo era, ¿será que yo puedo poner ahí mi nombre, mi correo electrónico? Bueno, todo esto ha ido evolucionando también y la inteligencia artificial nos ha llevado a eso. Entonces, por eso tenemos un invitado para hablar sobre esta compañía que ha dejado muchas opiniones, hay mucha innovación, pero también a veces desconocemos cómo se maneja este tipo de tecnologías y realmente para qué sirven. Ujú. Y estamos con Carlos Ángel, que es el gerente general para el área andina de Tools for Humanity, y lo saludamos aquí en Hiperdata. Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, Carlos, esto es un tema que hablamos todo el tiempo y la verdad como está avanzando tanto la tecnología, a veces como que nos quedamos cortos, ¿no? Mm. No sabemos todas estas tecnologías cómo funcionan, este tipo de compañías tan innovadoras, porque nunca me imaginaría yo que podríamos tener como un código único pues para podernos identificar como humanos. Y en ese caso, Tools for Humanity tiene un proceso muy especial, pero queríamos comenzar por ahí. Yo dije muy por encima cuál es el enfoque de la compañía, pero yo quiero que usted nos cuente aquí en Hiperdata qué es Tools for Humanity y realmente cuál es el objetivo que tienen con esta compañía. Pues como su nombre lo dice, nosotros nos vemos como la otra cara de la moneda en esta revolución, mientras que la mayoría de compañías están pretendiendo crear cada vez máquinas, por así decirlo, más inteligentes. En Tools for Humanity nos centramos es en crear tecnología igual de avanzada, pero no para hacer a las máquinas más poderosas, sino de alguna manera para empoderar al ser humano. Entonces, como nosotros lo vemos, es que en el futuro el ser humano va a necesitar ser no solo distinguido, sino priorizado, porque vamos hacia un futuro muy distinto, un futuro donde la mayoría del tráfico en Internet, y cuando digo mayoría es el 99%, o sea, la gran mayoría del tráfico en Internet en un futuro cercano va a ser no humano. Y nosotros venimos de un mundo donde casi que el 100% del tráfico en Internet son seres humanos. Estamos como acostumbrados a vivir ahí, porque ya vivimos obviamente en el mundo digital y a pretender que somos los dueños y señores de esos entornos digitales, ¿no? Entonces, ese futuro va a ser muy retador y como empresa nos enfocamos en crear tecnología de muy poderosa, de mucha innovación que de alguna manera equipe a los seres humanos
para ser viables en ese futuro, para ser económicamente viables, para ser socialmente viables, para de alguna manera importar más, incluso de lo que importan hoy, independientemente de las otras cosas que puedan estar compartiendo el Internet con nosotros. Entonces, esa a grosso modo es como la misión de la empresa. Bueno, vamos por partes, porque realmente hay bastantes cosas para que la gente pueda también entender un poco. Cuando uno, por ejemplo, navega en Internet o en algunos otros sitios, especialmente del Estado, por ejemplo, hay una opción que le permite a uno mostrar que evidentemente sí es una persona. Dice, comprueba que no eres un robot. ¿Sí? Una Sí, cosa que se llama el CAPTCHA, ¿no? exacto. Es como una especie de protocolo para que uno pueda decir, mire, yo no soy una máquina, no estoy intentando ingresar a esta página para hacer daño, soy una persona y esto, bueno, listo, está bien. Pero resulta ser que quien comprueba eso es uno mismo. Es decir, no hay un manejo de mis datos o digamos, de las cosas que hacen que yo pueda identificarme en un tercero. Digamos, más o menos como lo que se planteaba en un principio. ¿En qué momento, digamos, desde el punto de vista de la iniciativa, que realmente es importante, pero en qué momento decide Tools for Humanity decir, vamos a encargarnos nosotros y que seamos nosotros los que verifiquemos o demos fe de que las personas lo son, de que las personas son las personas? Sí, usted muy bien lo dice, los CAPTCHAs son pruebas de humanidad y los mismos CAPTCHAs lo dicen, pueden decir cosas como verifica que eres un ser humano, es casi siempre el texto literal que uno encuentra encima de un CAPTCHA, verifica que eres un ser humano, o sea, increíble, pero nosotros convivimos con ese reto en Internet desde hace años los CAPTCHAs existen. Y digamos que previo a la revolución reciente de la inteligencia artificial, como a esta última revolución que hemos visto con ChatGPT y los modelos de lenguaje, los CAPTCHAs terminan siendo una tecnología anacronística, es decir, una tecnología obsoleta, por dos grandes razones. La primera es que ya no cumplen su función primaria de mantener a los bots por fuera, porque los bots hoy en día ya tienen inteligencia artificial, ya son bots con cerebros, por así decirlo. Entonces la mayoría de estos modelos o de estos bots con cerebros ya son capaces de identificar dónde está el taxi y pasar el CAPTCHA. Entonces ese es el primer gran problema, que no funcionan. Pero el segundo y tal vez más grave problema es que hay muchas personas que no los pasan porque, no sé, porque creen que la bicicleta termina en el cuadro tercero y terminas en el cuadro cuarto, o porque el hidrante no ven una colita en uno de los cuadrantes y terminan siendo catalogados como bots. Y cuando esto los excluye de sistemas fundamentales, como pueden ser sistemas del sistema financiero, sistemas de salud, sistemas públicos, pues termina siendo un grave problema. Entonces, ese es el grave problema con el CAPTCHA, por lo cual era necesario crear un nuevo tipo de tecnología, un nuevo primitivo digital que nos permitiera hacer esa misma labor de distinguir entre humanos y no humanos en Internet y hacerlo de una manera igualmente anónima, porque yo no necesito poner mi nombre a la hora de vencer un CAPTCHA, igualmente yo no necesito poner mi nombre a la hora de verificar mi World ID. Claro, ahí entonces entramos a hablar sobre el ORB, ¿no? Que es el que hace lo del registro del iris, Sí. y de ese proyecto que ustedes tienen que es World, que es poder diferenciar también a un humano de una inteligencia artificial o un chatbot. ¿Cómo funciona? Cuéntenos un poco de ese proyecto que usted mismo está mencionando, que uno viene a generar como un código único que es como humano, pero uno no está dando datos adicionales. ¿Cómo funciona? Que sabemos que además el ORB estuvo aquí en Colombia. Sí, entonces como Tools for Humanity nosotros nos dedicamos a la construcción del protocolo World. Entonces, una manera de verlo es que Tools for Humanity es como la marca muy interna, muy donde están todas las personas de tecnología, los científicos detrás, y ya World es esa marca más hacia el consumidor, es una marca que agrupa una serie de tecnologías, entre ellas el World ID, que lo voy a explicar un poco más, pero también está el World Coin, está el World Chain, que es nuestra propia blockchain para humanos, está el World App, que es una aplicación muy exitosa a nivel mundial para interactuar con todas estas cosas. Pero
Fundamentalmente, como lo mencioné anteriormente, la misión es priorizar a seres humanos, es acelerar a seres humanos en la era de la IA, y creemos que la primera cosa que tenemos que hacer para que eso suceda es distinguir entre seres humanos y bots, como ya lo he mencionado. Entonces la pregunta termina siendo, bueno, ¿cuáles son las maneras que podrían existir, tecnológicamente hablando, para yo distinguir entre humanos y bots? No solo hoy, sino, digamos, bien hacia el futuro, independientemente de los avances que puedan tener estos modelos. Entonces, empezamos con los CAPTCHAs, que ya lo mencioné. Finalmente, todos esos tipos de métodos alrededor de los CAPTCHAs son pruebas de inteligencia. Un CAPTCHA, en verdad, lo que está haciendo es probando tu inteligencia y por medio de esa prueba, de ese reto, determinando si es una inteligencia ficticia o no. Eso ya mencioné los problemas que puede tener. Las pruebas de inteligencia no son fidedignas para probar la humanidad. Los agentes se están volviendo muy inteligentes y hay gente que la verdad no es tan inteligente. Entonces, primer problema. Segunda manera de hacerlo, algo que se llaman redes de confianza. Y la red de confianza es una técnica digital, por así decirlo, que nos permite de alguna manera probar que somos seres humanos conectando un montón de cuentas que ya tenemos en Internet. Entonces yo podría conectar, no sé, mi WhatsApp, mi Airbnb, mi Uber, mi email, obviamente mis redes sociales. Todas estas cosas las conecto y una serie de algoritmos determinan que esos patrones que se están mostrando corresponden a una persona real y por lo tanto podrían verificar que es un ser humano. Ese método tiene unos contras muy importantes en términos de privacidad. La cantidad de data que yo necesito revelar sobre mí, data personal identificable, que yo necesito revelar sobre mí para simplemente probar que soy un ser humano, parece demasiada, la verdad. Entonces también lo descartamos. Después llegamos a tal vez la más tradicional, que es el KYC, el Know Your Customer, que es simplemente pedir documentos para determinar que estoy tratando con un ser humano, ¿cierto? Entonces pido la cédula, pido el pasaporte, hago un check, no sé, a Datacrédito o al banco. Este método también tiene un tema de privacidad. Yo necesito revelar mi identidad personal, yo necesito proveer datos personales identificables sobre mí para poder probar mi humanidad. Entonces también descartamos ese método. Nos quedamos con el método que escogimos, que es un método basado en biometría, pero un tipo de biometría muy especial porque tiene ciertos factores importantes. El primero es que es biometría presencial. Esto no se hace a través del celular, sino que, como tú mencionaste, me necesito acercar a un dispositivo especial que se llama el orb, que nosotros ponemos alrededor de las ciudades donde operamos. Entonces es biometría presencial y eso es muy importante porque la biometría del celular no es suficiente. Los celulares no fueron hechos y no están hechos para hacer esa validación con el grado de confianza que necesitamos. Segundo, es una biometría anónima o anonimizada, porque en ningún momento yo necesito revelar datos personales identificables sobre mí para que esto funcione. Yo cuando doy un orb no doy mi nombre, no doy mi altura, no doy mi dirección, no doy nada, absolutamente nada, ni mi cédula, nada. Entonces eso la hace también anónima. Entonces, así funciona básicamente. Por medio de la biometría presencial y anónima podemos generar estas pruebas de humanidad que se hacen una sola vez en la vida. Las personas solo tienen que ir a un orb una vez en la vida y ya una vez ese proceso se haga, que puede durar unos segundos, la persona queda con la custodia de su credencial de humanidad, por así decirlo. Le queda en su celular, le queda bajo su custodia y ya la puede utilizar para probar que es un ser humano en Internet. Oiga, esto es, mejor dicho, cada vez con una respuesta más entran muchas más preguntas, pero no Claro. dudas, no dudas. Ojo ahí que no son dudas porque queda muy claro, pero sí preguntas. Yo voy a poner un ejemplo porque desde el punto de vista, no digamos del periodista, pues que maneja temas de tecnología y eso, que no los maneja, pero más o menos dice que sí, Dice sino que sí. desde el punto de vista del ciudadano. Y yo se lo voy a contar así. En alguna ocasión, hace tal vez unos meses, iba a hacer una transacción Sí. y resulta ser que la aplicación en el teléfono me preguntó y me dijo, necesito que usted me diga que es usted. Entonces, claro, me tomó una foto, verificó mi rostro y esto, entonces sí salió. Entonces, bueno, por fin pude hacer la transacción. De hecho, hasta en una aplicación de compra y venta en internet.
Hasta ellos tienen también Sí, usted tiene que poner la mi foto y foto y estas acercarse cosas y así. todo. Entonces, lo que usted nos está diciendo, Carlos, es que únicamente lo que vamos a probar es que somos humanos, más no un humano en particular. No Javier Jules en este caso, no Javier Jules, no Exacto. Andrea Cardona, sino un humano. ¿Es así? ¿Básicamente es eso? No, Exacto. no tengo que Ese es ser. ese es el gran paradigma, ese es el gran paradigma que hay que hacer intelectualmente, pero es exactamente eso. World ID y nuestra tecnología no prueba quién eres, sino qué eres. Que eres ¿Eres un humano. ser humano, un Homo sapiens o otra cosa? Esa es la gran diferencia. Entonces, sí, correcto. ¿Y en qué momento nos va a servir? O sea, eso va a ser Eso. cuando Skynet, no mentiras, no, pero eso va a haber en un momento de como, tal vez, no sé, en qué Más momento globalizado, vamos dice. a decir, mire, yo sí soy un humano. Entonces estamos hablando de cuando ya la inteligencia artificial nos domine, no sé, algo así. No, la verdad, la manera correcta de ver esto no es como una vacuna, por así decirlo, ante un escenario distópico, tipo Terminator Ujú, y lo ujú. que citas. La verdad, eso es más ciencia ficción y no es una manera seria de analizar este tipo de tecnologías. Lo que es mucho más interesante es lo que puede hacer por nosotros hoy mismo, ¿cierto? Cosas reales. Entonces ya, por ejemplo, dentro de nuestro propio ecosistema, que se puede acceder por medio del World App, que ya lo mencioné también anteriormente, tenemos las mini apps, que son apps hechas por terceros, desarrolladores o equipos de tecnología terceros, que viven dentro de nuestra World App y de alguna manera utilizan nuestros primitivos digitales, entre ellos el World ID y el World Coin, para crear experiencias digitales o entornos digitales que antes sencillamente no eran posibles o eran demasiado engorrosos en términos de privacidad y documentación. Por ejemplo, hace unos días salió la noticia de que Arjona, que va a entrar con una gira muy fuerte en Guatemala, con una residencia tipo Bad Bunny que hizo en Puerto Rico y la va a hacer en Guatemala, estamos haciendo con Arjona un prototipo de lo que se llama Mundo Arjona. Ujú. Y Mundo Arjona es usar la tecnología World para que seres humanos puedan obtener boletas de manera prioritaria, ¿cierto? Y esto nos deja ver un futuro del que yo hablaba de la priorización, ¿cierto? Donde los seres humanos no tenemos que hacer filas virtuales con 200.000 bots para comprar la boleta, sino que se nos prioriza, se nos pone en una fila distinta, se nos asigna un trato diferencial como un VIP, sencillamente por ser humano, y no se me viola mi derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que estamos ya haciendo con grandes eventos. Arjona es uno de los primeros, pero estamos en conversaciones para potencializar mucho el uso de World ID y este tipo de tecnología para compra de boletería para grandes eventos. Pero también lo estamos viendo en la arena de las citas digitales. World hizo una integración con Tinder, la estamos piloteando en Japón, pero ya la vamos a traer a otros lugares del mundo, incluyendo Colombia, y lo que nos permite hacer es disfrutar la experiencia de las citas digitales, pero con la mayor seguridad de que estamos tratando con seres humanos, porque lo del catfishing se ha vuelto un problema muy complicado. Bastante. Las personas están botando tiempo interactuando con bots en estas aplicaciones y volvemos al mismo problema. Yo, ¿cómo determino que que todos estos usuarios son reales sin pedirles el recibo de luz? Que es siempre la gran tensión entre la privacidad y la seguridad en línea. Los juegos electrónicos, estamos con una integración con una empresa mundial de juegos que se llama Razer. Ellos tienen múltiples juegos muy grandes y estamos ya entrando a un futuro donde podemos ver grandes competencias de deporte electrónico que se puedan hacer remotamente, con grandes premios, sabiendo que todos los participantes son seres humanos. Eso antes no era posible, porque era muy difícil determinar si estábamos jugando con seres humanos. Entonces, son tres ejemplos que les puedo dar de cómo Claro. esta tecnología crear entornos digitales nuevos. Carlos, usted mencionaba estos tres ejemplos, pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, como términos prácticos. Ajá. Entonces, yo voy a comprar esta boleta para ir al concierto de Arjona, que usted lo estaba mencionando ahorita, y sería como la primera boletería solo para humanos, o esa prioridad para los humanos. ¿Qué debe hacer la persona que, no sé, si ya tiene su registro con código único? ¿Cómo es ese proceso para que entendamos un poco cómo funcionaría si tenemos estas herramientas?
Pues lo primero que tienen que hacer es descargar el World App, que lo pueden hacer desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones. Una vez la tengan, pueden determinar si tienen un orb cerca. Les sale la lista de locaciones y pueden ver cuál es la más cercana. Una vez la vean, se pueden dirigir a esa locación y en cuestión de menos de un minuto, sencillamente se paran enfrente del orb, le muestran un QR que su aplicación les va a dar para que el orb y el celular puedan de alguna manera establecer una comunicación segura, encriptada, y ya después de unos cuantos segundos, el World ID de la persona queda verificado en su celular. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no quedamos con data, nosotros lo único que hacemos es tomar una serie de fotos, porque el orb, en verdad lo que es, no es como un, ¿cierto? No es un escáner de rayos láser, a veces salen como términos muy distópicos para describir al orb. El orb lo que es una cámara de muy alta resolución, de mucha más resolución que la cámara que tiene un celular, para poder hacer que este proceso sea totalmente confiable. Entonces, eso es como lo primero que yo diría. El orb es una cámara que es redonda simplemente por un tema de marca, porque nuestra marca era World, el globo, y quisimos hacerla redonda, pero en verdad es una cámara. Una vez pase ese proceso, la persona ya queda con su World ID verificado, se pueden ir de la tienda, obviamente, y hay maneras de utilizar el World ID, hay varias maneras de ya empezar a utilizar su World ID. La primera y la que yo recomendaría es explorar dentro de la misma World App el ecosistema de mini apps que tenemos disponibles. Tenemos todo tipo de mini apps en el campo de las finanzas, en el campo de las redes sociales, de los juegos, etcétera. Hay más de 500 mini apps en este momento en el World App, y creo que la gente va a encontrar diversos casos de uso muy interesantes. Por ejemplo, las finanzas descentralizadas. ¿Qué son las finanzas descentralizadas? Pues es un nuevo tipo, digamos, de ahorro y de inversión para las personas que pueden hacer por fuera del sistema bancario tradicional a través de este tipo de aplicaciones y billeteras como es el World App. Entonces, eso sería lo que yo le recomendaría a las personas, ¿cierto? Que se verifiquen y que empiecen a explorar el ecosistema de aplicaciones que tenemos nosotros dentro del mismo World App, a ver qué les llama la atención. Pues importante, realmente sí, y lo que dice Carlos es cierto, o sea, evidentemente un escenario como Terminator no se va a presentar, ¿no? No. Tiene que ser realmente muy serio. Como también es serio, Carlos, en algún momento la duda que hubo por parte de algunos gobiernos a propósito del pago que se estaba haciendo para que las personas pudieran acceder tal vez la experiencia, a la experiencia del orb y entregar entonces sus datos y a través de una criptomoneda ofrecer entonces algún tipo de contraprestación por prestar justamente su identidad, en este caso pues de poner sus ojos en el orb. Y sobre todo porque en algún momento se planteó que esos ofrecimientos de esa criptomoneda que se planteó en medios de comunicación, que se llama WorldCoin, era en sectores vulnerables, ¿no? Donde la gente de pronto no tenía ni siquiera un conocimiento muy claro de lo que estaban haciendo cuando estaban acercándose a un orb. Eso también es muy serio y se ha planteado y de pronto se ha criticado tal vez por parte de algunos gobiernos, ¿no? Sí, este proyecto es muy disruptivo por muchas razones, ¿no? Es una convergencia de múltiples tecnologías que de por sí solas ya serían muy disruptivas, como es la inteligencia artificial, como es la biometría, como es la criptografía, como son las criptomonedas, ¿no? World de alguna manera es todo eso. World es una cosa que trata de crear una nueva Internet de alguna manera, una Internet donde la gente pueda hacer todo tipo de cosas, pero con primitivos distintos, con primitivos que les permitan asegurar su privacidad en línea. Entonces, yo empezaría por eso, de que hay que entender que esto es un proyecto muy disruptivo, pero al mismo tiempo entender que esto no es un proyecto que yo me inventé, no sé, ni vagué en un garaje con 3 amigos de la universidad y estamos aquí tratando, ¿no?, de poner las cosas patas arriba. Esto es un proyecto hecho por algunos de los emprendedores de tecnología más importantes del mundo,
¿no? Ustedes mencionaron a Sam Altman. Sam Altman tiene 4 empresas en las que figura como cofundador. Una de ellas está tratando de hacer reactores de fusión nuclear, que es el futuro de la energía nuclear. La otra está tratando de hacer interfaces entre el cerebro y los computadores, ¿no? La otra es OpenAI, que es el líder en inteligencia artificial, y la cuarta es World y Tools for Humanity. Entonces, a veces siento que cuando criticamos este tipo de cosas y nos enfocamos, ¿cierto?, en la nota de prensa o en la circular del gobierno que se hizo por un mando medio en 3 días, olvidamos esto, olvidamos de dónde salen estas ideas y quién está detrás y la viabilidad para Colombia de cerrar las puertas y decir, no, yo no necesito esto, que esto no lo entiendo, esto me huele raro, váyase, sin entender en verdad lo que hay detrás. Entonces, pues tú mencionaste varias cosas, yo diría varias cosas sobre lo que dijiste. Yo como veo WorldCoin y la distribución de ese activo digital, que yo diría que por lo menos en Latinoamérica, y estoy seguro que en Colombia, es el activo digital mejor distribuido de todos. O sea, no hay ningún activo digital que esté mejor distribuido que WorldCoin, que esté en tantas billeteras de personas de a pie. No tienen que ser, como usted dijo, estrato 6, ¿no? Y con un tema de ingreso que les sobra, ¿no? Esto es un tema de distribución desde el estrato 1 hasta el estrato 6, porque también hay que mencionar que tenemos una buena parte de las personas que se acercan al ORB son personas buscando más esas experiencias en línea diferenciadas o son unos curiosos de la tecnología que sencillamente también se quieren verificar. Pero para nosotros es muy importante la distribución de los activos digitales y poder hacer eso masivamente sin fraude. Ese va a ser uno de los grandes casos de uso también para estas tecnologías. Cómo, llámese gobierno, sector privado, sector solidario, distribuyen grandes cantidades de activos en el futuro, que todos estos activos van a ser digitales obviamente. ¿Cómo hacen esa distribución sin fraude a manera masiva? Entonces eso es muy interesante y WorldCoin es la primera muestra de que eso sí se puede hacer. WorldCoin es un protocolo que dice, por cada ser humano que se valide como ser humano, tiene X cantidad de monedas y es igual para todos, sea en Japón, sea en Taiwán, y estamos en todos estos lugares, sea en Singapur, y estos son lugares de los más ricos del mundo, para también dar una contravisión de lo que estamos hablando, en Inglaterra, en el Reino Unido o en Colombia. Tienen el mismo derecho, el mismo número de monedas, simplemente por ser humanos. Y ese fue el primer experimento de la tecnología, cómo distribuimos una moneda digital, el WorldCoin, y hacerlo de la mejor manera posible, que no quede en manos de bots, que no quede en manos de ballenas, que es lo que siempre pasa en este mundo cripto, que se hace una acumulación, y eso se llaman ballenas, que llegue a la gente normal. Entonces, eso para mí es muy interesante, y también me gusta decir que al primero que uno le vende el Dolex es al que más le duele la cabeza. Al que más le duele la cabeza en Colombia es al estrato 1 y 3, es donde más exclusión financiera existe. Y estas personas no van a lograr esa inclusión o no están buscando esa inclusión hoy en día en el 2026, que ya vamos para allá, a través del sistema bancario tradicional. Lo están buscando a través del sistema bancario descentralizado, de la Web3 y de tecnologías como World. Carlos, eso es muy interesante, además también porque usted nos está parando también un escenario en donde tenemos que conocer qué está pasando y llama mucho la atención también ahora qué se está esperando desde la compañía, porque mencionábamos todo esto de la SIC y ustedes han estado colaborando también con toda la información y apelando y demás. Ahora, ¿qué cree que viene o qué falta o en qué proceso están también? Porque vemos que pues la compañía está presente en muchos lugares como usted lo ha dicho y es importante ver pues qué escenario se está pisando ahorita aquí en Colombia, si definitivamente van a estar o no, y cómo va este proceso también. Nosotros en Colombia seguimos operando normalmente, como ustedes sabrán, o lo que tú mencionas, la SIC de alguna manera nos notificó su inconformismo y de alguna manera nos dictó un cierre de operaciones. Nosotros apelamos dentro de los tiempos estipulados y esa apelación tiene un efecto suspensivo, lo cual quiere decir que legalmente podemos seguir operando hasta que se resuelva esto en otra instancia dentro de la misma SIC. Entonces, amanecerá y veremos, llegará el próximo año y veremos, pero yo recalco y pues
mi experiencia profesional también incluye haber lanzado Uber en Colombia hace más de 10 años, y esto de alguna manera es un déjà vu, porque somos un país con un potencial en el campo de la innovación muy impresionante. O sea, yo soy un convencido del potencial que tenemos a nivel de innovación, a nivel país. Pero al mismo tiempo no nos convencemos del todo de los beneficios, de los beneficios de la innovación disruptiva, y no entendemos del todo como sociedad y sobre todo como gobierno que cuando se inventó el avión también se inventó el desastre aéreo, ¿cierto? Piensen en eso. Si no se hubieran inventado el avión, pues tampoco se hubieran inventado el desastre aéreo. Si no se hubieran inventado la electricidad, no se hubieran inventado la electrocución. ¿Cuántas personas han muerto electrocutadas en el mundo en la historia? Pues yo creería que muchísimas. ¿Quiere decir eso que la electricidad no debe haber sido inventada? Pues no, creo que nadie estaría dispuesto a argumentar eso. Entonces creo que así es como debemos entender la innovación disruptiva. Esto no viene solo, esto no viene simplemente oliendo a rosas, es una disrupción que puede oler, pero que es muy necesaria. El último premio Nobel en Economía lo demostró. El premio Nobel en Economía del 2025 fue entregado a unas personas que demostraron que la innovación disruptiva es la única manera de progresar económicamente hoy en día para un país como Colombia, ¿no? Entonces, yo creo que falta un poco eso. Totalmente Claro. debatible. Sí, desde el desconocimiento también se juzga, bueno. Yo creo que este tema va para muchos programas. No, sí, yo quisiera hablar con Carlos un montón. Una pregunta, Carlos, ¿se puede saber cuántas personas se han verificado aquí en Colombia? Sí, claro, nosotros en Colombia tenemos más de 2 millones de World IDs verificados. Es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de seres humanos verificados en la red World, después de Argentina y de las Filipinas. Bueno, y ahora yo sé que el tiempo también es corto aquí en Hiperdata. Carlos, las personas que nos están oyendo, yo sé que muchos tienen curiosidad, así como usted mencionaba, porque uno lo acerca, este tema es la curiosidad de saber cómo funciona, todas las apps, las mini apps, las que usted mencionaba también, y conocerlas. ¿Cómo pueden saber más del proyecto World, de Tools for Humanity también, de ustedes y además pues la presencia aquí en el país? Pues pueden empezar por las páginas web, está toolsforhumanity.com, que es como les mencioné, es más corporativo, pero ahí pueden encontrar desde oportunidades de empleo, pues hay varias, bastantes, muy técnicas, pero hay oportunidades de empleo. Y world.org, que es como nuestra ya cara del protocolo más hacia el consumidor y hacia el público. World.org, ahí van a encontrar mucha información. El blog dentro de World.org tiene mucha información, artículos técnicos, semitécnicos, describiendo los diferentes componentes que hacen que el ecosistema World funcione y que también hace que sea de alguna manera novedoso, muy novedoso. Bastante, tanto. Ahí está, y eso es lo que hay que seguir. Y vamos a recalcar también, por supuesto, en la medida en que, bueno, lo permite también su generosidad por contarnos, y lo que yo, digamos, abono como positivo es que hay transparencia. O sea, es decir, claro, ellos siempre han estado dispuestos a mostrar y hablar con las entidades y todo, pues mostrando qué es lo que hacen. Y eso lo han dicho desde el día 1 que estuvieron en Colombia, siempre mostrando como qué es lo que están haciendo, el objetivo. Lo que pasa es que a veces, como es tan innovador, se va desde el desconocimiento y se quedan ahí. Es lo que dice Carlos, es decir, en algún momento todo se planteó como algo benéfico, pero pues en la aviación hay accidentes, en la energía eléctrica hay accidentes también donde se electrocuta gente, pero tal vez un poco por el desconocimiento. Yo tengo que confesarle, en este momento me ponen un orb y lo dudaría, pero no quiere decir que eso tal vez cambie en un par de días, algo más. Es decir, sí es necesario saber. Claro, porque es algo novedoso y uno tiene que aprender a entender, y por eso es que hacemos esta pedagogía, Carlos, porque no lo teníamos como en deuda hacerlo aquí en Hiperdata también, hablar de esta compañía que se menciona a nivel mundial, de esta tecnología también que se está implementando, y usted lo dijo, en muchos lugares y en muchos espacios, ¿no? Sí, sin duda. Entonces ya incluso estábamos hablando de conciertos, de toda la parte de los juegos electrónicos, bueno, y ya está presente esta tecnología que queremos entender cómo funciona, y por eso lo teníamos aquí en los micrófonos de Hiperdata. Carlos, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y por permitirme explicar un poco lo que hacemos, y quedo pendiente de lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Claro, pues gracias. Como están viendo acá, es Carlos, que además pues teníamos que hablar de este tema.
Él es Carlos Ángel, gerente general para el área andina de Tools for Humanity, y nos estaba contando sobre este tema que yo creo que llama mucho la atención y tenemos que seguir haciendo pedagogía, porque uno pensaba, no, el OR, me piden datos, teléfono, correo electrónico y demás. No le están pidiendo nada de esto, pero son para procesos que más adelante yo creo que se van a masificar y se van a requerir de este tipo de tecnologías para verificar que usted es un humano y no una inteligencia artificial o un chatbot. Pedagogía fundamental, información fundamental, transparencia sobre todo también es fundamental y seguiremos. Claro. Yo creo que le apostamos a este tema que es muy interesante. Bueno, ahí está entonces, nosotros nos vamos. Chao, chao. Esto es Hiperdata.